Aquí seguimos en este segundo encuentro esteros que hacemos en asociación, bajo el cuidado y el amparo de la 10ª Feria del Libro de Curuzú-Patiá. Estoy contenta, soy Carolina Zamudio, directora de la Fundación Esteros. Estoy contenta de estar haciendo esta charla en este momento con una poeta en México, con un poeta en Buenos Aires, con un poeta argentino que nos acompaña desde Chile y yo aquí en Uruguay. Así que voy a presentarlos de a una. Vamos a entrevistar a dos grandes poetas que participan de este segundo encuentro esteros, y para eso invitamos a Enrique Solinas, docente, periodista, poeta argentino, que formó parte del primer encuentro esteros, así que pretendemos que esto siga siendo una posta y una reunión de amigos, así que muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos esta tarde. Ahora vamos a presentar a los poetas a los que vamos a entrevistar. Perfecto. Bueno, estamos con el enorme placer de tener con nosotros a Coral Bracho, quien nació en la Ciudad de México. Entre sus libros de poemas se cuentan Huellas de Luz, reunión de los primeros títulos del año 2006, La Voluntad del Ámbar, de 1998, Ese Espacio, Ese Jardín, 2003, Cuarto de Hotel, 2007, Se Ríe el Emperador, 2010, Marfa, Texas, 2015, Debe ser un malentendido, 2018, Poesía Reunida, 2019. Ella ha tenido muchos reconocimientos, fue becaria de la Fundación John Simon Guggenheim de New York y del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Ha recibido muchos premios, entre ellos el Villa Urrutia 2013, el Nacional de Poesía Aguascalientes en el 81, el Internacional de Poesía Jaime Sabines y Gatel Lapointe, Quebec 2011, el Internacional de Poesía Zacatecas 2011 y el Premio de Poesía del Mundo Latino Víctor Sandoval de 2016. Muy bienvenida, Coral Bracho, te admiramos mucho desde la Fundación Esteros y nos honras con tu presencia. Muchísimas gracias, igual yo los admiro mucho también. Bueno, y también estuve diciendo en estos días, y vuelvo a decirlo, que una de las características principales de este segundo encuentro esteros es que va a reunir a un poeta de cada una de las provincias argentinas. Y Daniel Calabrese representa a su provincia natal, él nació en Dolores, Buenos Aires, así que contamos un poquito sobre él. Nació en Dolores, como les decía, en Buenos Aires. Su primer libro, La Fase Errante, fue ganador del premio Alfonsín Storni. Le siguieron Futura Ceniza, Escritura en un ladrillo, Singladuras y Oxidario, que obtuvo uno de los premios del Fondo Nacional de las Artes. Su obra, Ruta 2, agrego yo, un libro exquisito, fue distinguida con el premio Revista de Libros en Chile y se publicó en Madrid con prólogo de Raúl Zurita en la colección Visor de Poesía. La versión italiana fue nominada al premio Camões Internacional entre las 5 mejores obras extranjeras. Está traducido parcialmente al inglés, italiano, francés, chino, japonés, portugués y búlgaro, y se han publicado antologías de su poesía en 6 países. Es fundador y director de la revista hispanoamericana de poesía AELA. Bienvenido, Daniel Calabrese. Muchas gracias, un abrazo, y estoy muy contento de estar, aunque sea de manera virtual. Ya esperemos que pronto se pueda generar un espacio de encuentro más cercano en lo físico. Ojalá, pero mientras le estamos buscando y encontrando la vuelta. Así que, bueno, Enrique, sí. Te invito. A mí me gustó mucho la invitación a conversar con ustedes. Primero, porque bueno, Coral Bracho y Daniel Calabrese son dos voces muy importantes de la poesía contemporánea latinoamericana. Coral Bracho debe estar entre las 10 mujeres más potentes de la poesía
escrita por mujeres. Y Daniel Calabrese desde hace mucho tiempo tiene presencia, gracias a su poesía, a la calidad de su voz y de su poesía, una presencia constante. Es ineludible en los distintos festivales de poesía, en publicaciones, así que, y también es un poeta trashumante, anda aquí, anda allá, ¿no es cierto? Es muy interesante. Pero a mí esta combinación me gustó mucho entre Coral Bracho y Daniel Calabrese. Yo creo que entre ellos hay una conversación desde las poéticas. La poesía de Coral Bracho, la crítica ha dicho que es neobarroca. Es una poesía sensorial, ¿no? Donde prima las sensaciones, lo que se siente. Y en el caso de Daniel, la poesía de Daniel es una poesía que está escrita desde el borde de la existencia, donde la muerte es un tema muy importante en su obra y donde hay una mirada sobre lo social. Entonces me parecía que había una complementación. Y mientras que la poesía de Coral es profundamente femenina, quizás hasta en un sentido más tradicional. A veces, bueno, estos términos hoy en día son complicados, ¿no? Pero yo considero el lenguaje que usa, la sutileza, es bien de lo que se considera lo femenino tradicionalmente. Y en el caso de Daniel es una mirada casi objetivista, tal vez influido por poetas beat. Así que me encantaría un poco que conversemos sobre esto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo Coral, te sentís ante esta etiqueta de neobarroca, por ejemplo? ¿Te asumís como tal? ¿Cómo lo consideras? Bueno, es complejo, sobre todo, hablar de uno mismo, pero sí, mis primeros libros, en efecto, fueron vistos como neobarrocos. Eran sobre todo poemas largos, muy libres, ¿sí? Y sí, cuando menos un libro, segundo, que se llamaba El ser que va a morir, no solamente era el ser que va a morir, sino era el ser amado, sí había, obvio, muchos poemas donde el erotismo era importante y las imágenes detrás de él. Más adelante, pero ya desde entonces me interesaba mucho, por ejemplo, el tema del tiempo y el tema social, que era más oscuro. Digo, un poema, por ejemplo, que se llama Peces de piel fugaz, en donde claramente no se ve de una manera objetiva un conflicto social, pero estaba yo viviendo justamente pues unos años después del 68 y algo tiene que ver con eso, de esa manera pues más neobarroca, como se decía, pero era finalmente la forma de lenguaje que más me había inquietado, ¿sí? Claro, claro, claro. Y bueno, más adelante tengo muchos poemas. Te fuiste despojando, digamos, y hasta llegar a, hoy en día una poesía que no considerás vos que sea neobarroca. Pues yo creo que siempre he estado oscilando de un lado o de otro, depende del tema del poema, es la manera como me meto en él. La utilización del lenguaje que haces es muy interesante también, cómo adjetivas, ¿no? El ritmo en el poema, es muy, muy, muy bello realmente, y creo que lo neobarroco va por ese lado, más allá del exceso de la forma que no está a la hora, pero el uso del lenguaje es muy interesante en ese sentido. Perdón, Coral, yo no quería dejar pasar esto que señalaba Enrique respecto de esa presencia de lo femenino, porque es un tema que a mí me interesa en particular, ¿no? O sea, a pesar de como decía Enrique, a veces resulte quizá a las nuevas generaciones hablar con... ¿Sí? No sé, está como un poco mezclado, pero ¿qué piensas respecto de esa presencia de lo femenino a la que aludía Enrique? Pues yo no puedo decir mucho porque finalmente soy una mujer. ¿Sí? Claro, no, sí, sí.
y por supuesto, nunca me he planteado escribir como mujer, sino escribir como un ser humano que está en el mundo, en el universo, y pues claramente debe haber muchas cosas de las que ni siquiera yo soy consciente que aparecen en el lenguaje. Sí. Yo eso lo veo desde una poesía sensorial, ¿no? Donde es muy importante las distintas sensaciones, la percepción de la brisa, la observación de la naturaleza, una voz delicada, ¿no es cierto? Ahí lo decía desde un lugar hasta, por ejemplo, te podría asociar a Safo de Lesbos, ¿no? Como la esencia de lo femenino, y por ejemplo tenemos una poeta como Olga Orozco que tenía una escritura masculina, ¿no es cierto?, por la fuerza y la construcción que hacía de sus imágenes. Desde ese lado estaba yo definiendo esto, sin que sea polémico. Pero bueno, en el Me caso de parece Daniel, maravillosa. no, por las dudas, ¿viste? Yo digo porque a veces hoy estamos en un momento muy delicado de estas cuestiones. En el caso de Sí, Daniel, no, que no sé no, si no sé, anda por no, ahí. Daniel, estás por ahí, me parece, no sé si, no, Sí, no te sí, estoy sí, ahí viendo, pero... está con nosotros. Ah, Estoy escuchando todo. perfecto. Me No, dijiste está. transhumano, o era Trashumante, transhumante. trashumante, Ah, trashumante. no, es una Trashumante, broma. porque Es- has estado movedizo, ¿no es cierto? Has estado Sí, aquí, allá. sí, escuchaba Eh, lo que comentaba recién Coral. Yo también tengo una profunda admiración por lo que ella escribe. De hecho, estaba sacando la cuenta que con mi profesión de editor, ella está en 2 antologías que he tenido el gusto de editar. Una es muy antigua, desde de los años 90, que se hizo con la Fundación Huidobro, se llama Un ángulo del mundo. Creo que Coral vino a ese encuentro a Chile. Y la otra es que nosotros publicamos la segunda edición, o sea, claro, es la tercera edición eh, de Medusario, nada menos que de Medusario, ah, donde está Coral, y por eso muchas veces se asocia su poesía al neobarroco. Sin embargo, creo que ha extendido su estilo mucho más allá de eso, y sí, y el vínculo en el interés, tú decías, Enrique, por la muerte, quizás el problema es el tiempo, ¿no? Ahí. La muerte es un umbral que nos asoma al problema del tiempo. sí, Y en eso me siento muy conectado también, así que eh, estoy muy, es- muy, muy contento de que se dé este diálogo. no, y Eh, mira, y también yo quisiera destacar esto, en tu voz poética hay cierta mirada objetivista, yo lo siento de esa forma, no sé si vos lo ves igual, viste que a veces también cuesta percibirse uno mismo en su poética, ¿no? Pero sentía esta observación de la realidad, observar un camionero, ¿no es cierto? Mirarlo desde afuera, expresar lo poético. Me parecía que estaba muy cerca del objetivismo con un ritmo distinto, ¿no? Al lírico y asociándote quizás a los poetas beats, ¿no es cierto? Me parecía que iba por ese lado, pero con una voz muy, muy fuerte, muy concreta y una poesía de más brevedad, quizás. No tenés poemas largos, pero quizás muy contundente, ¿no? Como muy cerrado el poema, muy, muy, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero sí, se entiende perfecto. A partir de lo que decías de una poesía trashumante, una vez me preguntaron qué le pasa a la palabra, porque yo empecé publicando en Argentina. Mi segundo libro salió en España, el tercero en Japón, el cuarto en Estados Unidos. Pues Entonces me preguntaban, ¿qué le pasa a la palabra en ese tránsito? Y yo creo que le pasa de todo. Eh, Cuanto más te internas en esa variedad de voces, y ahora te voy a agregar otra cosa que está relacionada también con mi profesión de editor. Yo sentí que mi primer libro estaba muy influenciado por los poetas argentinos, especialmente Gelman y los que, no sé, González Tuñón, eh, bueno, etcétera, ¿no? Podemos hacer una larga lista. Pero que luego se iba hibridando, y eso me preocupaba, que mi voz, o sea, al menos yo me autopercibía así, otras no necesariamente me han visto así, pero sí que se iba hibridando. Eso era lo que me preocupaba.
Y, y lo relaciono también con la profesión de editor, porque si una cosa tiene esto, además de los dolores de cabeza que te generan los autores, es que uno aprende a valorar, en el caso de la poesía, aquellos estilos que de pronto no son de tu gusto personal. Uno aprende a separar y a valorar el trabajo poético de los demás y a admirarlo incluso sin que necesariamente te guste, sin que necesariamente sea el libro que te comprarías para tu biblioteca. Entonces, eso a mí me parece una condición expansiva, o sea, la conciencia poética se expande, no se encierra. Quizás, posiblemente a partir de Oxidario, sí retorno ya a una voz que yo diría más madura, ¿no? Y que en Ruta 2 es creo que mi mejor expresión hasta el momento, donde me siento más cómodo, donde ha pasado tanta agua bajo el puente, que ya te da la posibilidad de contemplarla también, ¿no? Eso que decías. Influencia de los poetas beat, también. No me la veo necesariamente, pero digamos como un rasgo principal, pero sí existe porque nosotros no podemos, si hay algo que no podemos ser, es diferentes de nosotros mismos. Entonces es muy difícil separar la vida, y aunque la quieras separar, de la escritura me refiero, ¿no? Aunque la quieras separar, es imposible. Por ejemplo, Borges, un hombre que él mismo se autopercibía como una persona con poca experiencia vital, o así lo decía por lo menos, sin embargo, él no podía escribir de una forma diferente a la que era, en una gran biblioteca ambulante, y su rasgo distintivo siempre iba a estar en su propio ser, en su ser aquí y ahora, ¿no? Con las coordenadas, las benditas coordenadas de tiempo y espacio. Así que, bueno, eso es muy difícil, como dijo un escritor que creo que era Dalmero Sáenz, dice, es muy difícil escribir sobre uno mismo, por eso yo prefiero hacerlo sobre una mesa, decía. Claro, está muy bien, está muy bien. No, y a mí lo que me gustó esta combinación, yo hasta esto se los comento, ¿no? Me parece que una antología de Coral Bracho y Daniel Calabrese sería maravillosa, porque siento que hay como una conversación, aunque no fue una intención, ¿no? Pero como que son distintos lados de la poesía que pueden perfectamente amalgamarse. Me pareció muy interesante la combinación para este momento. Qué maravilloso, perdón, qué maravilloso que lo hayamos logrado casi fortuitamente, digo yo, porque hay que ser honestos. Y no, yo quiero recordarles a todos que acá estamos teniendo esta instancia de conversación en la que básicamente Enrique los está entrevistando, pero que los pueden escuchar porque durante estos días del encuentro Esteros, los dos están leyendo sus poemas, así que los invito a que los escuchen, pero además a que los busquen y a que los lean por otros medios, porque además el festival va a tener una antología donde va a haber una muestra de la poesía de los dos. Así que solo para decir eso. Yo quisiera preguntarles tanto a Coral como a Daniel, ¿qué sería para ellos la poesía? No es solo, si preguntamos qué es la poesía, hay 80.000 respuestas, pero ¿qué es para cada uno de ustedes? Desde estas percepciones distintas, ¿no?, del mundo. Pregunta fácil, ¿eh? No, complicada. A ver cómo... A mí se me ocurre separar poesía de poema. Y ya Aristóteles decía que había textos que contenían poesía y sin embargo no estaban escritos en forma de poemas, y que a la vez había gestos o sea, poemas como artefactos que no contenían para él poesía. Y eso sigue sucediendo mucho, ¿no es cierto? Entonces, una primera aproximación podría ser esa, ¿no? Separar la poesía del poema. Hay un ensayo muy lindo que escribió Daniel Freudenberg sobre la poesía de Hellman, que justamente se llama Poesía contra Poema, basado en la obra de Hellman, ¿no? Donde da algunas luces
interesante, ahí se puede buscar en internet, eso está, para quien quiera ahondar en el tema. Sí. Claro, esa pregunta dispara muchas cosas porque, claro, existe entonces una poesía joven, una poesía femenina. ¿Qué pasa con todas las etiquetas de lo que hablábamos al Sí, principio? yo ¿No iba es a cierto? algo más como puntual en este sentido, ¿no? ¿Desde dónde vos escribís? ¿Cuál es el centro de tu poética según tu mirada, ¿no es cierto? Por ejemplo, sabemos que uno de los temas fuertes es la muerte en tu poesía, ¿no es cierto? ¿Cómo construís ese jardín poético? ¿Qué elementos le agregás? ¿Entendés? Como... Exacto, sí. Para mí, a ver, como principio, la poesía es un poco como el amor. Cuando está, se manifiesta. Perfecto. Y uno se puede tener mil ideas, incluso, no sé, grandes intelectuales han naufragado cuando quisieron traspasar esas ideas a un poema, ¿no? Ujú. Es indefinible, pero sí no queda duda que cuando la poesía está se manifiesta, porque algo te pasa. Algo ocurre en el lector, se te erizan los pelitos del brazo, cuando alguien lee un verso que dio justo en el clavo y ese clavo fue a dar alguna parte tuya, ¿no? Se produce esa comunicación mágica que durante miles de años no hemos podido definir, y por eso es que le ponemos etiquetas. Pero las etiquetas después se desprenden. Sí. No se le puede poner apellidos a la poesía. Por eso me gusta cuando decías, Enrique, me refiero a poesía escrita por mujeres, o me refiero en la escritura a un principio femenino o un principio masculino, como lo que conocemos como el yin y el yang, por ejemplo. Exacto. Sí, Para sí, sí, tal cual. entendernos, para entender de qué estamos hablando, porque al final esas categorías binarias son las que estructuran el pensamiento. Claro, Sí, Y no, la ahí poesía podemos ir a lo que la psicología denomina como el femenino y el masculino que nos habitan, ¿no? Y uno se planta en un lugar u otro de acuerdo al momento vital, a la obra o a la propia circunstancia de personalidad. Y damos el paso a Coral porque no tenemos tanto tiempo para responder a la pregunta de Enrique. No, bueno, muy brevemente y de una manera muy, muy general, para mí la poesía es una manera, cuando la escribo y cuando la leo, de acercarme al mundo, al universo, con todas las especificidades que puede haber, de una manera mucho más penetrante, mucho más viva, sorprendente, ¿sí? Un poco como la mirada del niño, como regresar a la mirada del niño que ve el mundo por primera vez de otra manera, y el proceso de escribir, o sea, esa es la intención, digamos. Y cuando leo poesía que me gusta es porque me está abriendo maneras de ver, maneras de sentir, maneras de pensar, ¿sí? Y en mi proceso de escritura, por lo que me encanta escribir es que hay algo en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro inconsciente, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo a través del lenguaje, que va abriendo canales que no sabíamos que se iban a abrir, ¿sí? O sea, yo empiezo un poema a raíz de una imagen, o a raíz de una sensación, o a raíz de un recuerdo. Tengo más o menos idea de por dónde quiero ir, pero en el momento en que yo empiezo a escribir, la primera frase va dictando en términos de musicales, sonoros, de tiempos, de imágenes, y aunque hay una necesidad, una cierta necesidad de que las cosas vayan de un modo, hay también una enorme libertad que me descubre cosas, ¿sí? Entonces no es solamente la sorpresa de descubrir algo, sino la sorpresa de descubrir mucho más a través de ese proceso del lenguaje. Y eso, pues en la poesía que me gusta, lo veo también. En fin. Bueno,
Muy Ha estado muy precioso, los dos han hecho una definición muy buena y digo que no están tan alejados entre que la poesía cuando esta se manifiesta y la búsqueda, ¿no? A partir de una idea, pero el dejarse fluir, el dejarse llevar por ese mismo lenguaje poético, ¿no? Que va surgiendo, son lugares muy cercanos, ¿no es cierto? Así que me parece re interesante. Me encantó que hayan hablado sobre libertad y amor, nada menos, hablando de poesía. Así que, bueno, estamos, yo en lo personal, y sé que Enrique también, felices de haberlos escuchado, aunque sea por estos breves minutos, pero los podemos oír durante estos días del Encuentro Estero, y los podemos leer también en la antología, y seguramente en algún otro momento nos encontraremos personalmente en algún otro lado para seguir hablando de estos temas y otros que son los que a nosotros nos apasionan y estamos tratando de sembrar en todos. Así que les mando un cariño enorme a cada uno, a toda la gente que nos está escuchando desde Curuzú, viendo, y desde todo el mundo, y la seguimos. Gracias.